Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Nos encontramos nuevamente en este espacio lleno de prevención y aprendizaje con el fin de seguir fortaleciendo competencias mediante nuestro Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Iniciamos nuestro taller denominado 10 recomendaciones prácticas en gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el sector minería. Nos acompaña el experto José Alfredo Guío, ingeniero en minas, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero, buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todo el sector minero, a todos los afiliados a la AR Positiva, compañía de seguros, la mejor ARL del país. Hoy me siento complacido de estar acá en este webinar. Hoy es 16 de julio, Día del Minero. Le celebramos el Día a todos los mineros en Colombia y también coincide con el Día de la Virgen del Carmen, la patrona de nosotros los mineros. Es de gran alegría esta celebración y la idea es que nosotros como mineros seamos lo más legales. En el Ministerio de Minas y Energía estamos procurando porque se haga el minero 5, que es un minero legal, emprendedor, responsable, influyente y confiable. Entonces nosotros vamos hacia la minería, va hacia la industrialización. La minería tiene que crecer, tiene que proyectarse. Todos los mineros tienen que estar formalizados, cumpliendo toda la formalidad de ley, en pago de impuestos, en pago de regalías, en toda la formalidad que sea la parte laboral, cumpliendo con todas las normas, acatando la ley. Minero que no quiera hacer eso va a tener muchos problemas y no va a ser sostenible en el tiempo la actividad minera de esas personas. Los mineros que cumplen con toda la formalidad son los que van a estar en 30, 40, 50 años con las empresas mineras más sólidas del país, porque vamos a seguir recomendaciones, vamos a cumplir todo lo que establece la seguridad y salud en el trabajo en el decreto 1886 del 2015, vamos a cumplir todo lo que establece el 1072 sobre sistemas de gestión aplicados a los estándares mínimos con la resolución 0312 de 2019 y como el objetivo de nuestra charla de hoy, del webinar, es dar a conocer a los empleadores, a los titulares, a los operadores mineros sobre las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo de sus empresas a través de 10 pasos para salvar la vida. Entonces, el primer paso que entablamos dentro de esta charla es cómo convertirnos en empresarios exitosos. ¿Cómo vamos a hacer que la minería sea lo más legal, que sea lo más exitoso de las industrias en Colombia? Hasta ahora y antes del COVID teníamos muy mala fama de que nosotros éramos los más desorganizados, los que dañábamos el medio ambiente, de los que no hacíamos prácticas seguras. Ahora le tenemos que demostrar al país, a Colombia y al mundo, que nosotros somos los más exitosos porque somos legales, cumplimos con toda la norma, emprendedores porque creamos unas grandes empresas donde tenemos 200, 300, 500, 700 trabajadores, todos con unas buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo, los más confiables porque nuestra industria va a ser la más responsable, la que va a cumplir con todas las normas y la que va a cumplir con estándares de calidad. Ya tenemos que mirar que la minería va a cumplir con todos los estándares. Y cómo nos convertimos en transparentes, mostramos nuestros procesos. Algunas empresas en minería muestran sus procesos seguros. Algunas empresas van creciendo y van creciendo junto con sus trabajadores, van poniendo a los trabajadores en la escala de seguridad que necesitamos y así nos vamos a convertir en empresarios exitosos. Entonces, el primer paso hacia la industrialización es convertirnos en unos grandes empresarios formalizados y cumplidores de la ley. Bueno, después del paso de ser empresarios exitosos,
vamos a mirar que el virus COVID-19 nos dijo, ustedes pueden trabajar en la explotación de minerales, en la explotación de carbón, pero tienen que cumplir con unas medidas de bioseguridad. ¿Para qué? Para controlar contagio COVID-19. Hasta ahora no han salido en Colombia empresas que sean focos de infección en minería, pero debemos controlar y llevar a cabo unos protocolos, porque tenemos que ir hacia la productividad en minería. Entonces, ¿qué protocolos debemos tener? El protocolo de ingreso a la empresa de los trabajadores. Entonces, tenemos que tener control de temperaturas, tenemos que tener uso de los elementos de protección personal adecuado, revisión al ingreso a la empresa de una encuesta de condiciones de salud. Tenemos que promover el aislamiento social. Cuando se ingrese a la empresa, el lavado de manos, y en la empresa se tiene que hacer lavado de manos cada 2 horas mínimo. Si tenemos todos, tenemos que seguir el protocolo de etiqueta social. No debemos compartir los utensilios. Si vamos a compartir herramientas entre trabajadores, tenemos que desinfectarlas antes de que se utilicen por lado y lado. Entonces, hacer procesos de desinfección de herramientas. Si tenemos turnos de trabajo, al finalizar cada turno debemos hacer desinfección. Tenemos que tener protocolo de ingreso a la mina. Digamos, hay empresas donde utilizan vagonetas para ingresar los trabajadores. Estas vagonetas por ahora no utilizarlas porque son vagonetas que no están adaptadas al aislamiento social, donde tienen que tener 2 metros de distancia entre trabajadores. Entonces, como son tan pequeñas las vagonetas, no podemos en estos tiempos de COVID-19 utilizar las vagonetas. Tenemos que hacer protocolo de los campamentos. La gente que esté en los campamentos, tiene que haber procesos de orden y aseo continuos en el día. En el cambio de turno, cada vez hacer desinfecciones. En los campamentos deben estar ya, como dice un gran ingeniero, tenemos que tener campamentos blancos. Así explotemos carbón o otros minerales, los campamentos deben ser muy limpios. La pandemia nos tiene que enseñar a eso. Tenemos que cambiar de chip, de que ya que el minero colombiano es el que está sucio y el que más trabaja, es el que está más lleno de carbón. En el caso, cuando yo trabajaba en Samacá hace 20 años, al que se veía más negrito era el minero más trabajador. Ahora tenemos que cambiar ese chip y decir, el mejor trabajador es el que utiliza más procedimientos de limpieza. Cada vez que le doy una charla a los trabajadores les digo, vea, ya no somos el minero que está sucio, sino el minero limpio, y el que va a utilizar la etiqueta de minero blanco, donde vamos a usar todo tipo de implementos de aseo, talcos, desodorante, lavado de las botas, lavado del casco seguido, usar muy buena limpieza. Eso lo tenemos que hacer como talento humano. Debemos manejar el protocolo de casinos. Cada vez que llego a una empresa les digo, en el casino no pueden sentarse en una mesa sino 1 o máximo 2 trabajadores aislados, los 2 metros. Se debe hacer el uso de los cubiertos y desinfectar los cubiertos o cubiertos desechables. Deben hacer, sobre todo, motivar el aislamiento y la desinfección de loza. Las personas, las cocineras o el personal de cocina debe estar muy bien con sus elementos, con su gorra, con su tapabocas, con sus guantes. Cada vez que hay un servicio, sea el desayuno, sea el almuerzo, terminado el servicio, debe hacerse protocolos de desinfección. En las oficinas motivar en las oficinas de las empresas el trabajo en casa, el teletrabajo. Pero si necesitan ir por alguna razón, deben seguir protocolos, los escritorios deben estar aislados. El protocolo de transporte, casi siempre los transportadores que llegan a cargar el mineral, llegan y llegan de diferentes sitios y son los que hacen desorden porque se meten a los casinos a tomar tinto. La idea es que cuando lleguen los conductores, traten de no bajarse del vehículo, carguen y salgan. Ya si tienen que bajarse por alguna razón, tienen que hacer procesos de desinfección, usar tapabocas y todas las normas de bioseguridad que establece el COVID-19. El protocolo de sintomatología es que si un trabajador llega con problemas respiratorios, devolverlo a la EPS. Y si en la EPS detectan que
que es positivo para el virus, hacer cerco epidemiológico, mirar con quiénes estaba ese trabajador, ya sea en campamentos, ya sea en los frentes de trabajo de las minas, y a esos aislarlos, colocarlos en cuarentena. El protocolo de desplazamientos entre la casa y la empresa minera, el trabajador no puede hacer vida social, y ahorita ya el empresario minero debe controlar con quién se la pasa a su trabajador, dónde vive, quién es la familia del trabajador, tener números telefónicos de qué hace los fines de tener números telefónicos de todas las personas con las que convive, y mirar los fines de semana que va hacia la casa, qué hace, o los días que va hacia la casa, qué hace, si hace vida social, proteger, porque no se puede llegar a que en las minas sean los focos de infección. Se tiene que continuamente y en las charlas de 5 minutos hacer las capacitaciones y revisar sobre todo el cerco epidemiológico de con quién trabajan, con quién viven los trabajadores, y en sus frentes de trabajo quiénes son los que se la pasan. Entonces se tiene que mirar que si en el campamento viven 4 personas, las 4 personas son del frente 1, en otra habitación las otras, y evitar los hacinamientos. Ya no se puede el hacinamiento que tenían en un cuarto de 2 metros cuadrados, 8 camas, no, ya no se puede, ya toca definir de acuerdo a la resolución 2400 del 79, como dice la resolución, para aplicar el uso de baños, el uso de campamentos. Esto es el segundo paso, que es las medidas de control para prevenir el COVID-19. Ahorita, en este momento que está la epidemia en sus topes más altos y que va a seguir creciendo y que no ha disminuido la contaminación, debemos estar más controlados, promover más los controles. En las minas que he visto cuando empezó la pandemia, las empresas mineras empezaron con sus cabinas de desinfección, con sus protocolos de desinfección, como que ahora se calmaron y no están haciendo esos protocolos, lo deben seguir porque ahorita la pandemia está en los niveles más altos, entonces deben prevenir ese tema. Y este es el segundo paso de cómo salvar mi vida como minero, siendo primero el primer paso empresario exitoso y segundo, teniendo medidas de bioseguridad en control COVID-19. Bueno, las estadísticas de accidentalidad siempre dicen que los peligros más causantes de la accidentalidad es la ventilación de la mina, uno de los peligros. Esta ventilación ha dado tragedias. Ayer se cumplían 43 años de la tragedia de Amagá, donde en el año 1977 hubo 83 muertos. Esta tragedia dio para que los mineros se estableciera el salvamento minero en Colombia y se fortalecieran las entidades del Estado. Esa tragedia ocurrió porque hubo una explosión de metano donde 83 personas se involucraron y murieron. Entonces, ¿qué tenemos que tener para que nuestra ventilación de la mina sea excelente? Pues primero que todo, debemos hacer un monitoreo permanente y continuo de las condiciones atmosféricas. Entonces nosotros debemos tener medición de gases permanente. Hay empresas que solo hacen la medición cuando entra el turno, cuando sale. En ese momento se necesita permanentemente hacer medición de qué gases, cuando es carbón, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, si utiliza explosivos nitrosos, si es minería del oro. Entonces ya se tiene que hacer control de cantidad de oxígeno, cantidad de nitrosos que están en el ambiente, y tener en cuenta los valores límites permisibles. Para que en la empresa no haya problema de detectar qué trabajadores están dentro de la explotación minera, se tiene que tener un control adecuado de entrada y salida de los trabajadores. Se debe prohibir la entrada y salida de todo personal que no sea trabajador. Y se debe hacer la evaluación de las condiciones ambientales. Los trabajadores deben reportar qué condiciones inseguras existen en la mina y deben estar pendientes de los frentes de trabajo de la mina. Cada vez que me reúno con trabajadores les digo, yo sé que los gases no se detectan, que uno no es la persona que dice detecte metano, detecte que hay dióxido de carbono.
no se detecta, pero si me cambian las condiciones en mis frentes de trabajo, yo tengo que reportar, salir, reportar y hacer monitoreo de gases. Entonces, eso es lo que debemos estar pendientes de los frentes de trabajo de la mina, de las condiciones de los frentes. Entonces, la mayor severidad que ha habido en accidentalidad en las minas ha sido por ventilación. Debemos mirar que nuestro paso es mejorar la ventilación de nuestra mina. Día a día debemos mejorar nuestros planes de ventilación. Día a día tenemos que revisar cómo es el caudal que está llegando a los frentes de trabajo. Si utilizo ventilación con ductos, revisar los ductos, tener buenos ventiladores de buena potencia, que en las minas no hayan temperaturas altas, sino que sea la temperatura adecuada para laborar. El trabajador debe usar sus elementos de protección personal adecuados y no que porque en la mina hay temperatura alta utilizo una pantaloneta y no utilizo camiseta ni overol. No, tenemos que darle al frente de trabajo una temperatura adecuada para que el trabajador utilice todos los elementos de protección personal. Entonces, los 3 pasos que hasta aquí vamos es cómo somos empresarios exitosos y cumplidores, cómo controlamos las medidas de seguridad, control COVID-19 para evitar el contagio, cómo mejoramos nuestra ventilación de las minas, cómo damos unas condiciones de seguridad en el medio ambiente. Hasta aquí vamos con los 3 primeros pasos y seguimos con el 4. Entonces, nuestro paso 4, para ser los empresarios más exitosos, para tener una industrialización, una industria minera adecuada, para cumplir con nuestras normas de emprendedores, para ser influyentes, para ser resilientes y crecer en nuestra empresa minera, como gran emprendedor que soy, es qué medidas de seguridad tomo en el sostenimiento de las minas. Entonces, ¿qué medidas de seguridad? Simplemente el sostenimiento debe ser adecuado con base en un plan de sostenimiento donde el macizo rocoso que yo estoy explotando debo analizarlo, cómo se comporta y debo colocar si tengo que utilizar madera, si tengo que utilizar arco de acero, si tengo que utilizar pernos de anclaje, pero tener un concepto de qué tipo de sostenimiento debo utilizar para que ese diseño que me lo hace una persona competente me sirva y no me cause problemas de desprendimiento de roca. Que lo que causa siempre que hay un desprendimiento de roca causa y golpea a un trabajador, le puede causar la muerte, o puede quedar minusválido por un golpe en la espalda, o puede quedar como que un trabajador en una mina en el norte de Boyacá que quedó loco, no perdió concepto porque le pegó en la cabeza. Entonces, el trabajador debe controlar los espacios vacíos. Si yo estoy picando, debo utilizar un sostenimiento provisional. Y si ese sostenimiento provisional no me da resultado, tengo que mirar cómo coloco sostenimiento temporal o sostenimiento definitivo. No dejar espacios vacíos muy grandes. Hay trabajadores que dejan 1 metro, 2 metros y dicen, nunca me ha pasado nada, entonces yo sigo trabajando así. Ese nunca me ha pasado, debo quitármelo de la cabeza para decir, como trabajador minero, siempre debo protegerme porque en la casa me esperan. Últimamente en la charla les digo, mire, me está esperando la familia y me está esperando la Betty, que es mi mascota, entonces debemos querernos y cuidarnos porque en la casa nos esperan. Entonces debo hacer los procedimientos de trabajo seguros de sostenimiento, hacer un control de derrumbes en la mina y todas las medidas que yo utilice para que esté seguro dentro de la explotación, revisar y hacer inspecciones continuas del sostenimiento de la mina, los sitios donde el sostenimiento esté fallando, hacerle refuerza, en los frentes de trabajo, como les dije anteriormente, usar el sostenimiento provisional y cuidarnos para cumplir con el paso 4. De esta manera ya vamos en 4 pasos para salvar mi vida y para crecer como empresario minero y para tener empresa y ser industrial. Continúo con el paso 5, entonces las estadísticas son claras. La causa más grande de accidentes de trabajo en Colombia desde el año 1977 hasta el año 2020 ha sido la ventilación de la mina como factor de más severidad, donde han habido más accidentes en las minas. La segunda causa es el sostenimiento, caídas de rocas, derrumbes. Este sostenimiento ha dado cosas, ha dado muchas experiencias, muchas anécdotas. Por ejemplo, en el año
2010, cuando hubo la tragedia de los 33 mineros en Chile, recién sacados de la mina de Chile, los 33 mineros, hubo un derrumbe en algún sitio de Colombia, en Boyacá hubo un derrumbe y hubo que hacer una labor para sacar a 2 mineros que estaban atrapados. Esto dio como anécdota que nosotros manejamos minería más artesanal que en Chile, pero que tenemos que cuidarnos, y esa minería artesanal la tenemos que llevar a una gran minería tecnificada, a una minería que sea muy técnica, a una minería que utilice procedimientos adecuados y dejar un poquito la artesanalidad para que seamos empresarios. Y la tercera causa de accidentes de trabajo en minería es el transporte. El transporte causa accidentes de atropellamiento, de que si el cochero va adelante del coche lo atropella. En una ciudad de aquí de Colombia, la mayoría de las zonas azules son minusválidos que trabajaron en las minas por las medidas, por el transporte que utilizan en las minas. Entonces yo tengo que mirar cómo diseño mis sistemas de transporte no artesanales. No tengan las medidas de seguridad, doble freno, donde el cable, si lo utilizamos, sea un cable de dimensiones adecuadas, donde ese cable debe estar en perfectas condiciones, en perfecto mantenimiento, donde no debe estar el cable ni dañado, ni roto, ni alguna hilo roto, sino debe estar en perfectas condiciones, donde yo debo hacer cambio de ese cable cada 2 meses, de acuerdo al trajín que tenga el cable, donde si no tengo labor de ingreso y salida del personal, una sola labor, un solo túnel de ingreso y salida, si no ingreso por la labor de transporte, este inclinado o esta vía debe tener una distancia de 60 centímetros para que se desplace el personal. Si tengo transporte de personal, debo cumplir con doble freno. Yo llamo guaya de seguridad y guaya de vida, cable de seguridad o cable de vida, como hablamos en alturas. Se deben inspeccionar continuamente esos equipos de transporte, si es el malacate, que la caja no esté dañada, que los engranajes no estén dañados, que el mantenimiento que se haga al equipo sea muy bien hecho, que los mecánicos que hagan el mantenimiento tengan la competencia para hacerlo. Debo registrar esos mantenimientos y debo llevar unas medidas de seguridad y control para que el transporte no me haga daños y no me altere mi nivel técnico de la mina ni no me cause problemas de accidentes en la mina. Este es el paso 5. Todos los pasos son dados a salvar mi vida en tiempos de pandemia. Continuamos con el paso 6. El paso 6 lo tomé antes. No se veía mucha accidentalidad, ni en Colombia hay una claridad sobre el trabajo seguro en alturas en minería. Entonces, en minas a cielo abierto se ve la claridad en los bancos de explotación, en los pits de explotación. En las minas subterráneas, en las tolvas, donde se descarga el mineral, hay trabajo en alturas, porque el trabajo en alturas se define como trabajar 1.5 metros en diferencia de nivel, ya sea positivo o negativo. Entonces, en Colombia el trabajo en alturas lo rige la norma 1409, la resolución 1409 de 2012. Pero en minería, después de la 1409, salió la 1886 de 2015, que es específicamente para seguridad minera, y dice que cuando hay riesgo de caída libre, la 1886, entonces el riesgo de caída libre es una caída vertical de acuerdo a los físicos y de acuerdo a la matemática pura que se maneja. Entonces, en las minas no entienden que la caída en alturas también puede ser en inclinados. De hecho, hay accidentes reportados en Guachetá, en la zona minera, sobre todo en Guachetá, en los años 2019-2020 por caída de alturas de personal, pero como la norma 1886 dice que la caída de alturas en minería es caída libre, dicen que no es caída de altura, es una caída en un inclinado de 50 grados, de 52 grados. Entonces, nosotros, la norma que rige el trabajo en alturas en todas las industrias es la 1409. Y la 1409 es clara. Cuando hay inclinaciones,
cuando hay la 1409 se puede complementar con la 1886 en la parte donde dice de 0 a 20 grados de inclinación utilice manila, de 20 a 45 grados manila, perdón, y de 45 hacia allá escalones. Cuando yo defino escalones, la 1409 me define los pasos y la anchura de los escalones. Entonces debemos aplicar eso y cada empresa debe tener un programa de trabajo en alturas. Este programa le va a decir cómo, quiénes deben estar capacitados, que deben tener el curso de avanzado de trabajo en alturas y qué medidas de seguridad utilizar. Seguramente que las medidas que se utilicen en esos inclinados no va a ser línea de vida, porque causaría mucho problema una línea de vida con un arnés colgado a la persona para bajar esos inclinados, sería más peligroso, sino el uso de barandas y escalones en los inclinados. De esto se está sacando una norma, próximamente el Ministerio de Minas la va a dar a conocer. Entonces, el paso 6 es las medidas de seguridad que yo tengo que tomar en mi mina para controlar las alturas que manejo, tanto subterráneas como a cielo abierto. Ese es el paso a 6. En este momento les quiero aclarar que esta conferencia es más dada a minería subterránea. No he hablado de minería a cielo abierto. En una próxima oportunidad positiva puede aclarar esa charla sobre 10 pasos para salvar en minería a cielo abierto. Esta es más enfocada a minería subterránea. El paso 7 que coloqué acá son las medidas de seguridad en espacios confinados. Les voy a recordar los 7 pasos que van hasta ahora. El primer paso, ser empresarios exitosos, cumpliendo con la normalidad, siendo legales, emprendedores, responsables, influyentes, teniendo confiabilidad en nuestra industria minera. El segundo paso es cómo controlo y qué medidas de bioseguridad manejo en mi empresa minera para control contagio COVID-19. El tercer paso es qué medidas de seguridad utilizo para mejorar la ventilación de mi mina para que no hayan problemas de gases en la atmósfera minera. El cuarto paso es qué medidas de seguridad tomo para mejorar nuestro sostenimiento en las minas, causal de accidentalidad de minería. El quinto paso es cómo hago un sistema de transporte adecuado, técnico y seguro para que no me ocurran accidentes de trabajo en las minas. El sexto paso es el trabajo seguro en alturas en minería. En ese paso di a conocer que de todas maneras, así nos regule la 1886, tenemos que tener en cuenta la resolución 1409-2012 para implementar en nuestras empresas mineras. Y el séptimo paso, espacios confinados. Fui un crítico, salió la norma este año de espacios confinados, y fui un crítico de una ARL en el país que sacó unas minas, un folleto de espacios confinados sacó unas minas. Las minas no son espacios confinados. Dentro de las minas subterráneas existen espacios confinados, pero la mina como tal no es un espacio confinado. Dentro de las minas, ¿qué es espacio confinado? El espacio confinado es un pozo tolva interno que exista donde almacenan el carbón y donde por problemas de atascamiento puede ingresar a limpiarlo o a desatascar el mineral algún minero e ingresa una vez cada 8 días. Entonces este es un espacio confinado. Hacia ese espacio debemos manejar el decreto ley que salió. El otro espacio confinado es el pozo de bombeo. Entonces yo tengo un pozo de bombeo, pero necesito entrar a mirar qué pasó con la bomba sumergible, necesito revisar que la bomba se me dañó y tengo que ingresar a ese pozo de bombeo, entonces tengo que seguir las normas de los espacios confinados. Tengo que medir cantidades de gases, tengo que actuar no solo un minero, sino en pareja, donde uno entra y el otro está pendiente de qué le pasa. Tengo que sacar un permiso de trabajo y tengo que tener un análisis de trabajo seguro para esa labor no rutinaria. Todo eso lo tengo que hacer y cumplir con la norma de espacios confinados. Entonces la norma también dice que yo debo ser competente para trabajar en esos espacios confinados, debo capacitar al personal para que tenga esa competencia y la norma también dice directrices de seguridad de trabajo en esos espacios confinados. Entonces, ¿qué le digo yo hoy al empresario minero? Todo esto que les estoy diciendo es cómo se forman grandes empresarios. Entonces, los grandes empresarios van a trabajar en ventilación, sostenimiento, transporte, mejorar técnicamente el transporte, en trabajo en alturas, cómo le brindo las condiciones a mi trabajador para que no se me resbale, se me caiga en un inclinado y que le pueda causar un accidente mortal, un accidente grave.
cómo trabajo en los espacios confinados y cómo cumplo la normatividad. Hasta aquí vamos en el paso 7, continuamos con el paso 8. Bueno, el paso 8 es el uso de explosivos. Entonces, ¿cómo hago yo un uso adecuado de explosivos? Entonces, la norma me dice que quien tiene que usar el explosivo debe ser una persona competente, capacitada. Entonces, ¿quién da esa capacitación? La mejor capacitación de la persona competente en explosivos la da el SENA, donde me forma como competente en explosivos, pero la industria militar para la adquisición de explosivos me pide que la Escuela Colombiana de Ingeniería me dé un curso de manejo de explosivos, entonces tengo que tener tanto el curso del SENA como el curso de la industria militar para que yo sea competente en explosivos. Si yo tengo los dos cursos, inicio a trabajar en explosivos. Yo tengo que usar el explosivo legal. El explosivo legal es el que me vende la industria militar a través del Departamento de Comercio de Explosivos, el departamento existente, y esos explosivos debo tener un polvorín donde almaceno los explosivos y debo tener las personas que me manejen esos explosivos. Yo no puedo utilizar como utilizan algunos de los mineros explosivos, chizos, explosivos ilegales, pólvora negra. Eso me causa a mí mucho problema. Hace unos años, en Samacá, por el uso de esa pólvora negra hubo una explosión y murió un minero. Como no podía el minero ampararse por la ley porque estaba utilizando explosivo ilegal y podía ser una causa penal de esa muerte, el minero reportó el accidente como si fuera la explosión del martillo picador. La persona la radicó así y tuvo problemas en el cobro de la pensión porque la necropsia dio que era por explosivos, había partes del cuerpo afectada toda por el nitrato de amonio y eso dio la necropsia. Entonces, nosotros debemos hacer el reporte de los accidentes de trabajo tal como pasaron. Si nosotros no lo hacemos, vamos a tener problemas tanto con la autoridad competente como con la ARL para el cobro de las prestaciones asistenciales y económicas en esos accidentes. Entonces, el uso de explosivos es un uso de explosivos con una persona competente y usar los explosivos legales. Diseñar sus mallas de perforación seguras y hacer un óptimo uso de los explosivos. Óptimo es cómo hago yo la perforación y voladura que me dé más rendimiento para ese uso, cómo calculo costos para que el explosivo usado me optimice ese explosivo y tenga menores costos de una manera segura. Ese es el paso 8, es de las normas de seguridad, de cómo uso los explosivos y de qué características tengo que hacerlo y cómo lo hago seguramente. ¿Para qué? Para que crezcamos como empresa minera, para que llevemos los 10 pasos para ser mejores industriales, para que llevemos los 10 pasos de cómo salvar mi vida en el trabajo en minería, para que cumplamos con la norma, seamos emprendedores y crezcamos. Ese es el paso 8, continúo con el paso 9. Bueno, el paso 9. En Colombia hay las zonas sectorizadas, las zonas donde hay problemas con el agua de las minas. Hay una zona, específicamente hace ratico hablé de los 43 años que ocurrieron de la tragedia de Amagada, de Industrial Ullera, en la zona de la cuenca carbonífera de Angelópolis, Amagada, del Sinifaná. Industrial Ullera cuando abandonó dejó muchos niveles y esos niveles se inundaron y los mineros actualmente están llegando a esos niveles de agua. Entonces ha habido unos problemas de que cortan un nivel de agua y se inunda la mina y hay problemas de inundaciones. Entonces el empresario minero debe tener un análisis de riesgos de inundación de la mina. Debe mirar qué corrientes de agua, qué quebradas, qué ríos pasan por la mina, cerca a la mina y qué problemas pueden tener de inundación. Qué minas cercanas hay que estén inundadas y trabajar en equipo con esas minas que estén cerca, de mirar las zonas inundadas para que en la proyección que yo hago de mi empresa minera, de mi frente de trabajo, no llegue a esos sectores inundados. Estaba leyendo en las estadísticas de accidentalidad que hace 2 meses, en febrero, tal vez de este año, hubo un accidente en una mina de una inundación donde 4 personas fueron involucradas y una persona murió por esa inundación. Los otros 3 alcanzaron a salir en un frente que dio contra un frente abandonado inundado.
Eso ocurre mucho en la zona de Angelópolis, Amagá, como les decía, y en otra zona que ocurre y que ha ocurrido las inundaciones es en la zona de el río Cauca, entre el río Sucio, Supía y río Sucio, donde en el río Cauca hacen unas verticales y se meten por debajo del río a extraer oro. El río les cobra porque están afectando la parte del río y se han inundado minas. Allá se meten en esos verticales, no sé, más de 30 personas en cada vertical. Entonces, cuando se mete el río, hay grandes tragedias. Eso pasó hace unos años. Le echaron la culpa a la empresa de energía de Caldas, que porque les había quitado la luz, no, el río se metió en la explotación y hubo problemas de esa inundación para esa tragedia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Controlar las aguas que afectan mi actividad minera, aguas de quebradas, si pasa una quebrada cerca, aguas de minas abandonadas, controlar con el vecino los frentes de las minas de ellos que estén inundados y revisar todas las aguas que existan en la explotación minera. Debemos controlar eso, debemos manejar esas inundaciones y prevenir los accidentes por causa de las aguas de inundaciones en las minas. Ese paso es el noveno paso para ser exitosos, para salvar la vida, para promover la salud en el trabajo del sector minero. Y en épocas de pandemia, ¿cómo hacemos para que la minería crezca y sea una minería empresarial, emprendedora, influyente y que a todo el mundo le digamos la minería es la mejor industria del mundo? Ese es el paso 9, continúo con el paso 10. Bueno, el paso 10. El paso 10 debía estar en el primero o segundo paso, pero yo lo tomo como el paso más importante, que es el paso 10, cómo llevamos a ser mineros 10 a los trabajadores mineros, cómo los capacitamos en la competencia laboral de ser picador, cómo los capacitamos en ser cocheros si somos competentes. Hace unos años decían que los mineros éramos los menos educados que habíamos en Colombia, que cualquiera podía ser minero así no tuviera primaria. Hoy vamos a cambiar y vamos a decirle nuestro talento humano es un talento humano capacitado. De hecho, la norma 1886, el decreto 1886 dice que todos los trabajadores deben tener un mínimo de horas de capacitación. En el curso avanzado 80 o 40 horas, en el curso administrativo 8 o 10 horas, pero todos tenemos que ser capacitados. Lo que quiere en este momento el Ministerio de Minas y Energía es que el minero sea competente, que nuestro talento humano sea un talento humano competente, que no metamos a trabajar a gente que no tenga la experiencia, la competencia del caso. Cuando empezó la crisis de Venezuela, hubo muchos mineros que decían, vamos a meter a trabajar venecos para que primero la mano de obra se me baje el costo de producción, y metían a trabajar sin ninguna experiencia y hubo muchos accidentes de este personal. Hubo hasta muertos por mineros venezolanos, con problemas internacionales que se metían los empresarios porque tenían que, para sanear la situación, irse hasta al consulado para explicar por qué murió ese trabajador. Entonces lo que se quiere es que si meten personal extranjero, que lo metan con los permisos del caso y que lo aseguren la seguridad social integral. Entonces, la primera parte hacia un talento humano competente y empoderado es que tengamos mineros que sean competentes, que tengan el perfil y la experiencia para minería. Esa es la primera parte. Y la segunda, yo tengo que evaluar mis procesos de selección. Los procesos de selección en minería es como hace falta personal. Yo recibo a todo el mundo, entonces no recibo en qué condiciones de salud ingresan, ni recibo qué psicológicamente piensa el trabajador. Entonces, en las empresas mineras, ¿qué ha ocurrido? Que hay trabajadores que se suicidan adentro porque tenían un problema psicológico y no se van. O hay trabajadores que no son aptos para trabajar bajo tierra. Entonces yo les decía siempre en mis charlas, mire, en Colombia es la única nación que el 100% de las personas es apta para trabajar en minería. En Australia no es el 100%, es el 45%. En Perú es el 70%. En Chile es el 60%. Y no es porque nosotros seamos más fuertes y eso, sino que no analizamos nuestros procesos de selección.
La aptitud la da el proceso de selección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los exámenes médicos ocupacionales. Si yo ingreso a un trabajador sin examen médico, me entra enfermo y me puede dar un proceso de estabilidad forzada hasta los 62 años del trabajo. Y eso es lo que no entendemos los empresarios mineros. En una visita que hice a una IPS que presta esos exámenes ocupacionales en un municipio minero, me encontré con estaba un empresario minero pidiéndole el favor al médico que le diera la aptitud al trabajador. El trabajador no era apto por problemas pulmonares y él estaba diciendo, póngame en la certificación que es apto. ¿Cuánto tengo que pagar de más por esa certificación? Yo decía, este señor empresario está actuando, primero, erróneamente porque al médico no hay que comprar, y segundo, está actuando brutamente porque si yo le doy actitud al trabajador, el que tengo el problema es el empresario, porque la enfermedad laboral, la ARL le va a devolver a un proceso de reubicación y va a tener estabilidad forzada. Entonces este trabajador va a ser un trabajador que le va a generar más costos a la empresa. Entonces la empresa debe tener cuidado en su selección de personal con los exámenes médicos ocupacionales adecuados. Hay empresas que piensan que yo lo hago por cumplir la norma. Entonces que yo tengo que tener los exámenes por cumplir la norma. No, yo lo tengo que hacer por tener trabajadores sanos. Entonces, como debo tener trabajadores sanos para que no tenga procesos de reubicación ni problemas laborales posteriores, debo exigir un buen examen ocupacional. Hay empresas que dicen, no, el examen ocupacional allí en la IPS de la esquina, volteando la esquina se consigue a 20.000 pesos, nos sale más barato. En el otro lado que hacen todo el proceso me cobran a 170, yo no tengo esos dineros, el trabajador se me va para otros lados, viene, se hace el examen y se va. Entonces yo no puedo hacer sino el más baratico. Ese es la selección que tiene que hacer usted. Es un proceso de selección donde los exámenes ocupacionales sean los adecuados. Si es el caso, hacerle placa de tórax al trabajador para que no entre con problemas pulmonares. Esta selección del talento humano, yo siempre les decía, una empresa que me llamó y me dijo, tengo una psicóloga, la voy a echar porque no me da productividad. Y yo le decía, no, psicólogas que conozcan a mineros hay poquitas en el país, manténgalas. Esta psicóloga le hace los procesos de selección a través de pruebas psicotécnicas, a través de todo eso, y controla que nuestros trabajadores no tengan problemas psicológicos, de cualquier problema psicológico, que tengan la aptitud para trabajar en la minería. Este procedimiento de selección casi ninguna empresa lo hace, casi ninguna empresa lo hace. Y este procedimiento de selección es importante para crecer empresarialmente. Entonces, nuestro talento humano primero debe ser competente, capacitado, tener una buena selección y nuestro talento humano debe ser empoderado día a día. Entonces, ¿cómo empodero yo al trabajador? Lo empodero, le hago sentir sentido de pertenencia hacia la empresa, le hago crecer en nuestra capacidad intelectual, lo capacito, le doy procesos de capacitación, lo meto en procesos. Por ejemplo, el trabajador sale los sábados, le pagan su salario y va y se pone en las tiendas a tomar hasta que se acaba, hasta el último céntimo. Lo enseño a ahorrar, le hago procesos, por ejemplo, de autoconstrucción, donde compro un lote y le pongo a construir casas, le hago procesos de ahorro de dinero para que crezca económicamente, que si hoy tengo una moto, mañana un carro, pasado mañana un avión, etcétera, etcétera, pero lo hago empoderar y le hago motivación a este personal. Si yo manejo ese talento humano desde esos puntos de vista, me va a ser un talento humano productivo, va a ser un talento humano que no va a estar yendo de empresa a empresa como ocurre en minería aquí en el centro del país, sino va a ser un talento humano que va a estar conmigo siempre. Entonces va a ser un talento humano competente, capacitado, empoderado y un talento humano sano. Nosotros debemos brindar porque este trabajador tenga todo y promover la salud del trabajador. Algunos empresarios me decían, no, ingeniero, pero usted está errado en eso que pide, es un filósofo, esas normas filosóficas suyas no sirven para la minería. Yo le digo al empresario minero, sí sirven y sí hay que aplicarlas. Que porque el minero no va a aceptar eso, que porque el minero le gusta el licor, le gusta la cerveza, que porque el minero no va a dejar de ser, no, si en la empresa cogemos al minero, lo empoderamos, estamos pendientes de qué hace él, manejamos el personal, tenemos nuestro departamento de personal de tal manera que este minero esté empoderado, le cumplimos, le hacemos promoción de la salud, el minero va a estar siempre con nosotros y va a ser productivo.
Y es mejor tener unos mineros productivos que no una rotación de mineros como hay en el centro del país. Hoy trabajo aquí en una empresa, no me brindó condiciones, no voy para otro, porque el empresario minero no lo empodera. Ahora con el COVID, fuera de tenerlo empoderado, debemos saber qué hace el trabajador. Antes no sabíamos, antes no estábamos pendientes dónde se la pasaba el trabajador, entonces sabíamos cuando había un accidente mortal. En un caso, en el norte también de Boyacá, que hubo una explosión de metano, el trabajador tenía cinco esposas y la empresa no tenía ni conocimiento. Esto se supo fue cuando fueron a sacar la pensión, que pelearon todas y fue un problema para el otorgamiento de la prestación económica. Ahora se tiene que conocer qué hace el trabajador, qué familias tiene, cómo empodero yo a las familias para que el trabajador no salga de la casa, sino se quede con la familia, no haga vida social, que el trabajador disminuya sus consumos de alcohol. Ahora hay minas que esto no lo revisan y, por ejemplo, hay hasta niveles de microtráfico de drogas en campamentos mineros. Esto lo debemos controlar, debe la empresa estar encima de eso. Y debemos mejorar nuestro talento humano. Debemos empoderarlo, sacarlo adelante para ser más productivos, para ser más empresarios, para ser más industrializados, para tener una minería bien hecha, para crecer, para que nuestra empresa sea sostenible en el tiempo, para que nuestra empresa, los minerales tienen unos ciclos de que hoy está el precio alto, mañana está el precio bajo, y tienen un ciclo en el tiempo donde hay topes de valores y mínimos de valores. En esto debemos, si cumplimos con estos 10 pasos, vamos a ser sostenibles en el tiempo. Cuando se nos baje el mineral, nosotros ya tenemos todo organizado de tal manera que no nos cueste problemas. Entonces, los 10 pasos para hacer, el primer paso es ser empresarios exitosos, con mucha responsabilidad, con legalidad por sobre todo, con influencia y emprenderismo. El segundo paso, cómo controlamos el contagio de COVID-19 en nuestras empresas para no volverlas focos de contaminación. El tercer paso, cómo mejoramos nuestra ventilación de las minas para hacer atmósferas seguras y saludables. El cuarto paso, cómo utilizamos sistemas de sostenimiento de minas para que nuestras minas no causen accidente de caída de roca ni derrumbes. El quinto paso, cómo implementamos tecnologías nuevas de transporte en nuestras minas para dejar la artesanalidad y convertir la mina en una empresa próspera. ¿Qué mecanismos de transporte vamos a utilizar? ¿Cómo hacemos crecer tecnológicamente nuestra empresa minera mejorando el transporte? El sexto paso es ya tomar la iniciativa de mirar el trabajo seguro en alturas, de hacer los procedimientos de trabajo seguro en alturas, de hacer, tomar medidas activas y pasivas de prevención de caída en alturas en nuestras minas, en tolvas, en inclinados de transporte, en tambores de explotación. ¿Qué tengo que hacer? Ese es el sexto paso. El séptimo paso, ¿cómo diferencio que la mina no es un espacio confinado, sino que yo tengo dentro de la mina espacios confinados, como los pozos de bombeo, como los pozos tolva, como algunos frentes que tienen ventilación por difusión se pueden convertir en espacios confinados. El octavo paso es el manejo y uso de explosivos, que lo debo hacer a través de una persona competente y utilizar los explosivos legales. El noveno paso es el control de agua e inundaciones en la mina. ¿Cómo miro mi análisis de riesgo? Hago un mapeo de riesgos específico hacia control de agua, inundaciones. Entonces tengo que mirar los planos de las minas vecinas, sectores donde están inundados, las corrientes de agua que hay dentro de mi área de explotación. Hacer un cálculo hidrogeológico para que eso no tenga problemas después de inundaciones en la mina y de accidentes por inundaciones. Y el décimo paso, el más importante, es cómo empodero y capacito mi talento humano, selecciono bien mi talento humano para que tenga una empresa productiva. Estos fueron los 10 pasos para salvar mi vida en tiempos de COVID. Estos 10 pasos son para mejorar empresarialmente, para mejorar la industria minera. Estos 10 pasos lo que me da es una competencia grande de empresario exitoso.
Estos 10 pasos vienen ligados a los mineros 5, mineros 5 que está promoviendo el Ministerio de Minas y Energía, que son legales, emprendedores, responsables, influyentes y confiables, para hacer una minería digna, para hacer una minería grande, para hacer una minería empresaria, para hacer una industria minera adecuada. Entonces, ya entramos al final de la charla. Al final de la charla es la tarea que queda al empresario minero es hacer una minería bien hecha, incluyente y empoderada. ¿Cómo la hace? Siguiendo los 10 pasos. De las industrias más duras que hay en Colombia es la industria minera, creo que la que tiene más problemas. Si yo soy empresario minero, tengo problemas con el medio ambiente, con la autoridad competente minera, con el Ministerio de Trabajo, con la DIAN, con la UGPP, pero nosotros debemos demostrarle a Colombia y al mundo que cumplimos las normas, cumplimos la legislación y que somos unos mineros empoderados, responsables, influyentes y que hacemos una minería bien hecha, siguiendo estos 10 pasos. Entonces lo que promovemos es la minería segura y rentable. Una minería segura es que no puede pasarse que cada año hayan 100 accidentes mortales en minería. Los que se conocen, porque algunos en algunos sitios de Colombia no se conocen. Que solo el 50% de los mineros estén afiliados a Seguridad Social. Cuando yo miré esa estadística, me asusté. Eso es lo que figura en Fasecolda, en el gremio asegurador. Pero si uno mira en el centro del país, el 90% de mineros están afiliados a Seguridad Social. En otros sectores, en Nariño falta mucha afiliación. En Caldas, en la zona de los verticales, falta mucha afiliación. En Cauca, en Valle, el 30% de los mineros son afiliados. Entonces, ¿cómo miramos que todos seamos empresarios y afiliar el 100% de los trabajadores mineros? Actualmente, solo 150.000 trabajadores mineros están afiliados a Seguridad Social Integrada. Y el 10% de esos 150.000 están afiliados como independientes. Yo no veo claridad en que hayan trabajadores independientes en las minas. Y hay un 10% adicional que están afiliados a través de cooperativas o entes no autorizados para afiliación. Entonces, debemos llegar a ser unos mineros responsables cumpliendo con la seguridad social inicial. Vamos a mirar que esta minería sea segura, entonces no podemos tener en nuestra empresa que tenemos 4 o 5 accidentes, 1 grave mensual y 4 leves, no. Vamos a tender a que la accidentalidad baje. Seguramente los accidentes seguirán por la industria tan compleja que es, pero tenemos que bajar nuestros indicadores de accidentalidad para hacer una minería segura, para que eso sea rentable. Hay muchos mineros que por no llevar esta seguridad se han quebrado porque han empezado con problemas con los trabajadores, los accidentes de trabajo los han mandado a recoger. Y hay mineros hasta que han fallecido por esos problemas de accidentalidad que han tenido. Hay empresarios mineros que tuvieron un accidente, 2 involucrados, y el dolor de conciencia no los ha dejado, se han enfermado y se han muerto por esa razón. Entonces debemos llevar todo a que la minería sea segura, la minería rentable, una minería bien hecha, sostenible en el tiempo, que dentro de 50 años seamos todavía mineros. Algunos dicen que en Colombia el carbón térmico va por las energías complementarias, las energías limpias, va a disminuir su mercado en varios años, su demanda. Yo creo que mientras la electricidad se base y sea la confiabilidad la de la industria, el sector de carbón térmico, siempre tendremos la generación, la base de generación con energía térmica. Entonces, creo que en 50 años todavía necesitamos del mineral y tenemos que hacerlo sostenible por 150 años más, por 200 años, nuestras empresas mineras. Me decía un señor, yo solo tengo recursos para 300 años y después no sé qué voy a hacer. Entonces yo les decía, tenemos que pensar así, en que tenemos que ser sostenibles, los hijos de mis hijos vayan a depender también de la minería. Entonces tenemos que ser sostenibles en el tiempo, competitivos. Entonces que si yo traigo carbón a ciertos costos, debo mirar cómo
optimizo los costos de producción, cómo el mineral que yo produzco tiene altos estándares de calidad, cómo hago que ese mineral cumpla con todas las normas, cómo hago la minería mía segura. Escuchaba que ya varias empresas mineras están certificando con la norma de calidad, con la norma. Entonces, ¿cómo hago que todas las empresas mineras nos metamos en esas certificaciones? Actualmente ninguna empresa consumidora nos exige certificación alguna. Cuando uno es constructor, le exigen las petroleras, sobre todo, que para yo tener servicios de construcción allá en las petroleras, yo tengo que estar certificado por el Consejo Colombiano de Seguridad. Entonces, yo tengo que mirar que las minas también tiendan a tener esas certificaciones de ISO 45001, de ISO 14000, de ISO 9001. ¿Cómo llevo a mi empresa a esos altos estándares? Y definitivamente como empresarios y como trabajadores tenemos que cambiar nuestra cultura, cambio de chip, cambio de mentalidad. El cambio de chip es que desaprender un poquito lo que sabemos de la minería y entonces ser mineros limpios, tener campamentos blancos, tener minas lavadas. Tenemos que apuntar a ese cambio de cultura, a ese cambio de chip, a ser los mejores en el país en cuanto a trabajadores, a ser los mejores empresarios. Ya no debemos ser los empresarios como yo miro a algunos con plata de bolsillo cancelando, y cuando voy a las empresas mineras, el trabajador minero pelea porque no quiere sacar una cuenta bancaria. Ya tenemos que cambiar eso, ya tenemos que cambiar eso porque ya la actividad no nos da para tener la artesanalidad que manejamos, sino tenemos que llevar eso a ser una industria, a crecer, a ser los mejores, a mejorar nuestra empresa, a tener la minería segura y rentable que necesitamos. Bueno, hoy día del minero, día de la Virgen del Carmen, le felicito a todos los mineros el día de hoy. Somos los mejores en el país de todas maneras y vamos a crecer, vamos a aplicar los 10 pasos para salvar mi vida. Muchas gracias. Viene el capítulo de las preguntas. Ingeniero, muchas gracias por esta valiosa intervención el día de hoy y por supuesto también nosotros queremos felicitar a todos los mineros de Colombia. Gracias por toda la labor que realizan en el país. Bueno, ingeniero, vamos a responder algunas preguntas. Entonces, la primera es, ¿cómo ve usted la aplicación o implementar de las medidas de bioseguridad control contagio COVID-19 en las minas? Bueno, Lina, ¿cómo veo yo el tema? Las empresas mineras eh, al comienzo empezaron a aplicar los protocolos de bioseguridad. Entonces llegaba uno a la empresa minera, le tomaban la temperatura, le hacían el análisis de condiciones de salud, le preguntaban de dónde viene, hacia dónde va, cuál es el motivo de la visita. Si uno tenía alguna temperatura fuera de lo normal, no lo dejaban ingresar. Lo desinfectaban los vehículos, desinfectaban la ropa, etcétera. Pero esto, digamos, cuando empezó eran muy juiciosos en la aplicación de estas medidas. Ahora ya están como controladitos y ya no le hacen a uno tanto protocolo. ¿Qué invito yo a los mineros? Yo los invito a que sigan con sus protocolos. Estamos en el pico de la pandemia, no hemos alcanzado el pico y tenemos que continuar con esas medidas. Tenemos que hacer el lavado de manos, hacer los procesos de aislamiento social, los protocolos de ingreso a la mina, de desplazamientos, de uso de vehículos, de uso de transporte, eso lo tenemos que reforzar, porque la pandemia no ha llegado a su pico y porque podemos entrar a tener focos de contaminación en nuestras empresas. El foco de contaminación lo que va a dar es el cierre de la empresa minera, porque en una mina, como se maneja la ventilación, va a ser complicado el control de los infectados. Entonces yo los invito a que continúen con las medidas, que implementen más medidas y que mejoren su aplicación de protocolos. Eso es. Claro que sí. Listo, ingeniero. Bueno, tenemos otra pregunta. Este año
iniciando la pandemia, aumentó la accidentalidad minera. ¿Por qué cree que pasó eso? Bueno, este año vamos disparados en accidentalidad. El año pasado tuvimos 84 accidentes mortales en minería. Este año, a mitad de año, ya superamos los 80. Las causas siempre son las mismas. Cuando a mí me preguntan cómo controlaría usted la accidentalidad, controlando la ventilación, sistemas de ventilación, de sostenimiento y el transporte, que son las causales más grandes de la accidentalidad. Iniciando entre marzo 10, antes de Semana Santa, hubo un aumento indiscriminado de accidentalidad mortal, hubo explosión en todas las zonas mineras del país, carboníferas. Terminaba la explosión en Boyacá, seguía mañana la de Cúcuta. Terminaba la de Cúcuta y en Cucunúa se unieron también con otra cantidad de muertos. Terminó Cucunúa y ya hubo otros accidentes en otros lados. ¿Por qué ocurrió eso? Fue primero un proceso de que antes de Semana Santa, el minero, para tener dineros para suplir la Semana Santa, empieza a trabajar más arduamente, con menores precauciones, y hubo esos accidentes. También fue un tiempo de que hubo muchos movimientos telúricos que pudo afectar el fallamiento en las estructuras geomecánicas y que pudo hacer emanar más gas metano. Entonces hubo una serie de condiciones que lo que implicó fue aumento de accidentalidad, porque el minero no tenía control de sus condiciones de las minas, no tenía control de condiciones atmosféricas de ventilación. Hay zonas en Colombia que ya se conocen que son de muy alto contenido en metano. En Pueblo Viejo, en Cucunúa, hay accidentes de explosión de metano. Cada año hay 7, 8 muertos en una explosión. Esas minas deben tener unos buenos sistemas de primero de tratamiento de ese metano, aprovechamiento del metano, o sistemas de extracción de ese metano para poder explotar esas minas. Y tener más cuidados, más prevención, más promoción de la salud de los trabajadores, implementar los 10 pasos para el control de la accidentalidad minera y crecer como empresarios mineros. Creo que eso es lo que le toca hacer al empresario, mejorar condiciones de trabajo en las minas para que disminuya esa accidentalidad. Este año nos rebosamos los límites de la accidentalidad mortal. Nos faltan 6 meses de trabajo y 5 meses y medio realmente. Y 5 meses y medio que eso va a aumentar de los 2 dígitos a 3, a más de 100 trabajadores muertos. Y debemos demostrarle al país que no debemos mostrar esos indicadores. Que como empresarios mineros debemos decir, mire, protegemos la vida del trabajador, cuidamos la salud de nuestros trabajadores y somos unos grandes empresarios. Gracias, señorita Nina. Ingeniero, a usted muchas gracias nuevamente. Agradecemos hayas compartido con nosotros este espacio y hayas compartido todos tus conocimientos con todos nuestros asistentes. Muchas gracias. Gracias, señorita Nina. Gracias a todo el sector minero y felicidades en su día. Claro que sí, por supuesto. También agradecemos a todos por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web la pueden visualizar en Posipedia, www.posipedia.co. Los certificados los pueden generar de 1 a 8 días hábiles en nuestro portal Travesía, www.positivatravesía.co. Agradecemos a todos su compromiso con la prevención y, por supuesto, su asistencia. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. A continuación, voy a mostrarte una serie de ejercicios de fácil ejecución. Con tu espalda recta, flexiona las rodillas. Lleva los brazos hacia el frente, sigue con la espalda recta y sostén 15 segundos. Luego descansa.